Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. Iniciemos el estudio con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites libremente estudiar tu palabra. Te imploramos que pongas tu espíritu en cada corazón, en cada mente, que podamos escuchar el mensaje de los tres ángeles, las solemnes advertencias para los habitantes que moran antes de tu segunda venida. Estos mensajes prepararán un pueblo para tu próximo regreso. Te imploramos que nos ayudes a prepararnos. Te imploramos que nos permitas servirte en este último tiempo, porque te rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos visto en el estudio anterior el cántico de los 144,000, Apocalipsis 14 del 1 al 5. En estos versos se describe el carácter del pueblo de Dios que debe desarrollar en el último tiempo. Una completa victoria sobre el pecado, sobre sus vicios, sobre sus pasiones. ¿Pero con qué propósito? ¿Con qué propósito el Señor pone en ellos su sello? El propósito es para que puedan predicar el mensaje de los tres ángeles a este mundo, porque ellos son los que preparan a un pueblo para la segunda venida. Revisemos entonces estos mensajes. Apocalipsis 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Juan contempla a un ángel volando en medio del cielo. El Señor utilizó a este mensajero para que nos diésemos cuenta del carácter del mensaje, de la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y se refiere al ángel como a todos aquellos que recibieron la verdad y que con fervor y fuerza abren el evangelio al mundo entero. Se dice de este ángel que está con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno no es sino Cristo Jesús, prometido desde el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres entraron en desobediencia y pecaron. Pasaron 4,000 años y el Señor, cumpliendo su promesa, vino a esta tierra como el Mesías, como uno de nosotros, para enseñarnos cómo podemos reconciliarnos con su Padre y cómo en esta vida obtener la victoria sobre nuestros pecados. Cristo Jesús pagó con su propia sangre el precio de nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Pero resucitó y subió a los cielos e inició su ministerio en favor de esta humanidad. Primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. El evangelio eterno, Cristo Jesús, debe ser predicado a todo el mundo, porque Él regresará a esta tierra. Dentro de este evangelio, que es Cristo Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una parte de ese evangelio que nunca antes se había predicado. Cada hombre fue levantado a lo largo de la historia de este planeta y predicó una parte del evangelio a lo largo de la historia de este mundo. Pero hay una parte del evangelio que es para nuestros días, que nunca se había predicado, y es lo que tiene que ver con el
juicio de Dios. Miren el verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El inicio del juicio, la proclamación de que ha iniciado la hora del juicio del Señor, nunca a lo largo de la historia se había predicado. Pero ahora Juan contempla a este mensajero, a este grupo de hermanos, predicando con fervor que Cristo Jesús ha iniciado su ministerio en el lugar santísimo. Ha empezado la hora del juicio del Señor. Él ha abierto los libros y está juzgando a los moradores de esta tierra. Esto precisamente está descrito en el libro de Daniel. En el capítulo 7, verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y en el verso 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel miró lo que está hablando, proclamando el mensaje del primer ángel. Vio al anciano de días, a Dios el Padre, y vio al Hijo del Hombre acercarse ante él. Y se dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Se inició el juicio. Cristo Jesús y su Padre pasaron del lugar santo al santísimo. Se inició el Yom Kippur, que lo describen así los judíos. Pero el mensajero celestial nos está señalando al cielo, indicándonos que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensajero celestial nos está haciendo notar que Cristo Jesús también es el Creador. Nos está llevando hacia el día que le reconoce a Él como Creador, al sábado, el cuarto mandamiento. En Apocalipsis capítulo 10, habíamos visto en el verso 2 que Cristo Jesús tenía en su mano un librito abierto. Ese librito abierto era el libro de Daniel que había estado sellado, la parte del libro de Daniel que había estado sellado y cerrado para nuestros días. La parte del libro de Daniel se refiere a las 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Las 2300 tardes y mañanas, que en campo profético son años, se inician en el 457 a.C. y terminan en 1844. Fecha en la que inició la purificación del santuario. Es así que el mensaje del primer ángel entonces fue dirigido a todo el mundo, indicando que el Señor
pasaba del lugar santo al santísimo, se iniciaba el juicio, y eso empezó precisamente el 22 de octubre de 1844. Este precioso mensaje hay que volverlo a proclamar. Hay que advertir a la gente que estamos en día de juicio. Los judíos en el día de la expiación, en el día de juicio, hacían ayuno, oración, afligían sus rostros. De la misma manera, nosotros que estamos en este día, en el día de juicio, deberíamos hacer un examen profundo de nuestros corazones. Si hemos cometido algún pecado, pues pedirle al Señor perdón al que hemos ofendido, arreglar nuestras cuentas, vivir cada día sin deber nada a nadie ni a Dios. Es un día solemne en el que estamos viviendo, porque cuando el Señor termine su juicio, vendrá a esta tierra y llevará a todos aquellos que han confiado en Él, han confesado sus pecados y se han arrepentido. Los que han obtenido también la victoria sobre sus pecados. Regresemos a Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Veamos el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este ángel señala a la ciudad, a la gran ciudad, Babilonia. Babilonia viene del término Babel, que significa confusión. Y cuando habla de esta gran ciudad que está caída, sin duda se refiere en primera instancia al sistema papal, a la Iglesia Católica, descrita en Apocalipsis 17, verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La mujer es símbolo de una iglesia, pero en este caso iglesia apóstata. Adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando se habla de Babilonia, en primera instancia se refiere a la iglesia papal, adornada de púrpura y escarlata, unos colores que son muy utilizados por los prelados. Pero se dice de Babilonia la madre, es decir, que tiene hijas. Hay otras iglesias que le siguen. Hay muchas iglesias protestantes en el mundo que han caído en apostasía y le siguen a la madre. Arrullan en sus brazos al hijo de Babilonia. Al domingo lo defienden, comparten con la iglesia papal un día falso de adoración. Se dice de Babilonia a la iglesia papal en su condición caída. Claro, el dominio papal tuvo un periodo largo de 1260 años, desde el 538 hasta 1798. La Revolución Francesa le puso fin al dominio papal. Pero cuando se dice caída Babilonia, se refiere también no solo al papado, sino también a las hijas, a las iglesias protestantes que rechazaron y rechazan el mensaje del primer ángel. Rechazan que Cristo Jesús empezó su ministerio en el lugar santísimo, que está haciendo el juicio y que pronto va a venir a la tierra. Rechazan ese precioso mensaje y por eso se dice de ellas que están en una condición caída. Porque han hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Se dice de Babilonia que ha entrado en relación ilícita con el mundo, con los reyes de esta tierra, y producto de esa relación adúltera, producto de esa fornicación, ha puesto en una copa y da a beber a las naciones.
Ese vino adulterado son todas aquellas herejías. El falso día de adoración, el domingo. La salvación por las obras, por los largos peregrinajes, por la adoración a las reliquias, por la creencia en la intercesión de los santos, por el pensar que existe un purgatorio que no hay en las Escrituras, por la idea de que el alma es inmortal, cuando el Señor dice en las Escrituras que el hombre que pecare, ese morirá. Solo los justos, solo los santos, por la gracia de Cristo, Él les concederá la inmortalidad, la vida eterna, pero el hombre en su condición es un ser sujeto a la muerte. Todas esas herejías da a beber a las naciones, y las naciones, los pueblos están ebrios. Por eso que cuando escuchan el mensaje de la verdad, están ebrios todavía. Hermanos, hay que predicar este mensaje también. Hacer que las naciones salgan de esa borrachera, de ese estado de ebriedad que tienen. Que las naciones sean sobrias, que puedan aceptar el mensaje de que el Señor está por venir a esta tierra, que está Él haciendo el juicio, que está midiendo a cada corazón, a cada mente con la vara de medir. La vara de medir son los santos mandamientos. Cada hombre debe alcanzar la estatura, el nivel de los 10 mandamientos, y la única manera de hacerlo es aceptando a Cristo en el corazón. Solo Él puede poner en la vida, en el carácter de un hombre, la armonía con la ley de Dios. Estos dos mensajes se predicaron antes de 1844 y deben volver a predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero cuando vimos en Apocalipsis 10, se le instruía a Juan como representante de la iglesia en el verso 8: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Hubo aquí una desilusión. Cuando se abrió el libro de Daniel y se miró las 2300 tardes y mañanas, se pensó que Cristo venía a la tierra. Se pensó que el juicio era el fin del juicio. Y muchos hermanos de diferentes denominaciones le esperaron a Cristo en su venida en 1844. Dulce como la miel era esperar su venida, pero cuando pasó la época amargó el vientre. Sufrieron una amarga desilusión. En el capítulo 10, verso 3, Juan escucha 7 truenos en el cielo, pero en el verso 4 le dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan selló lo que los truenos hablaron, porque si escribía, la iglesia de Dios no se hubiese desilusionado, no lo hubiese esperado a Cristo en su segunda venida para 1844. Pero ahora en Apocalipsis 14 vemos el mensaje del primero y del segundo, y nos aclaran que no se refiere al fin del día del juicio, sino que se refiere al inicio del día del juicio. 1844 fue el inicio del día del juicio y estamos hasta el día de hoy. No sabemos con precisión cuándo el Señor regrese, pero hay que esperarle, porque las señales de los tiempos indican que Él viene pronto. Regresemos a Apocalipsis 14, verso 9.
El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Aquí viene luz adicional que se derramaría luego del chasco, luego de la desilusión. Es la más solemne advertencia para los moradores de esta tierra. Miren lo que dice: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Si alguno adora a la bestia descrita en Apocalipsis 13, que es el papado, o a su imagen, la imagen de la bestia es los Estados Unidos de Norteamérica más los protestantes apóstatas. Y recibe la marca es el falso día de adoración, la marca de la bestia, la señal de autoridad papal es el domingo. Si alguien adora a la bestia, a su imagen, o recibe la marca, el verso 10 dice: él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca. La más solemne advertencia nos presenta el Señor. La ira de Dios se describe en Apocalipsis 15. Miren lo que dice el verso 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El Señor está dando una solemne advertencia para que no adoren a la bestia, a la imagen, no reciban la marca. Porque si no, sobre todos aquellos hombres se derramará las 7 postreras plagas. Las plagas del Señor serán derramadas solo y únicamente cuando Él primero haya sellado a los 144,000 y haya terminado su ministerio en el lugar santísimo, cierre los libros, termine el juicio, el Señor salga del lugar santísimo y en ese momento se derramarán aquí las 7 últimas plagas. Por eso las plagas son la señal de que el pueblo de Dios pronto va a ser liberado. Esto nos hace recuerdo a la época, ¿no es cierto?, de Moisés. Cuando salieron de la esclavitud de Egipto, Dios le instruyó a Moisés que matase un corderito y que la sangre del corderito lo pusiese en el marco de la puerta. Porque en la última de las plagas de liberación justamente, el Señor enviaría el ángel de la muerte. Y aquel ángel en donde no mirase la señal de sangre en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte tomaría la vida del primogénito, de entre los hombres y entre las bestias. Pero en toda casa que hubiese la señal de sangre, el Señor protegería al primogénito y a la familia. De la misma manera, el Señor en este último tiempo, en Apocalipsis 7, ha establecido que quiere poner una marca, una señal en la frente de todos sus hijos. Esa marca es una marca de sangre, es la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo se expresa en su vida, porque la vida de todo animal, de todo hombre, en la sangre está. Cuando se dice que la sangre de Cristo debe ser puesta en el dintel de la puerta, se refiere a que cada hombre debe tomar en su corazón la sangre de Cristo, debe revestirse de la vida de Cristo Jesús. Debe obtener, por medio del sello, la imagen de Cristo en su frente. Y solamente esa señal, esa marca distintiva, le dará a él la liberación. Y no le afectarán las 7 últimas plagas. Por eso se dice que el pueblo de Dios pasará sin ver la muerte mientras Cristo Jesús salga del Santísimo
y enfrente las 7 últimas plagas, las plagas de liberación. Al final de las 7 últimas plagas se observa la venida del Hijo del Hombre viniendo a esta tierra para llevarse a los santos vivientes, a las primicias de Cristo Jesús y la gran cosecha de los resucitados que irán al cielo con Él. Una solemne advertencia descrita en el capítulo 14 por medio del mensaje del tercer ángel. Y después de haber dado este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en el verso 12 se observa a una compañía de hombres y mujeres. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 2 pilares fundamentales. Estos son los que han subido el estandarte del Señor, en cuya bandera se puede ver los mandamientos de Dios, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa fe que tenía Cristo, una fe inquebrantable en su Padre. Confiaron en Él, recibieron a Cristo en sus corazones y por eso le claman a su Padre, Abba Padre, Padre mío. Y son obedientes. No a 1, no a 2, no a 3 mandamientos, a los 10 mandamientos en donde se incluye el cuarto que es el día sábado. Verso 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sin duda, el mensaje del tercer ángel va a despertar la ira del dragón. Se iniciará una tremenda persecución sobre la iglesia de Dios. Se prohibirá comprar y vender a aquellos que no tengan la marca de la bestia. Y finalmente se dará un decreto para quitarles la vida. En Apocalipsis, capítulo 6, el Señor ya nos había advertido en el verso 9, cuando habla del 5º sello. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El mensaje del tercer ángel despertará la ira del dragón y de las naciones. Habrá muchos mártires, pero el Señor nos consuela diciendo, bienaventurados todos los que mueren en el nombre del Señor. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. El Señor los levantará cuando venga por segunda vez y se unirán a la compañía de los santos vivientes, los 144,000 sellados. Les invito para que en el próximo estudio revisemos dentro del capítulo 14, la tierra es cegada. Muchas gracias.